¿Qué tal? Buen día. Entonces, de la práctica 7 nos había quedado sin resolver los ejercicios de beta, que ahora Ceci ya subió el video y el apunte teórico de esta distribución. La variable aleatoria beta tiene dos parámetros, alfa y beta. Vamos a poner con distintos colores. La función de densidad tiene esta expresión. ¿Dónde aparece el alfa? Acá en el exponente, porque es x a la alfa menos 1. Y acá en esta constante que tiene adelante, que es gamma de alfa más beta dividido gamma de alfa por gamma de beta. Así que el alfa aparece ahí. Y el beta aparece en este otro exponente, 1 menos x a la beta menos 1. Y obviamente en esta constante al inicio. Pero vale toda esta expresión cuando la x está entre 0 y 1. Y 0 en caso contrario. Hay ejercicios donde tienen que encontrar cuál es esta constante, quizás la llaman una letra K, que aparece en la expresión de su función de densidad, y la manera de hallarlo es simplemente por comparación, ¿sí? Ver qué me faltaría. Tienen que recordar cuánto vale la esperanza y la varianza, son estas expresiones. La esperanza de una beta es alfa dividido alfa más beta. La varianza es un poquito más complicada, ¿no? La fórmula. Alfa por beta sobre alfa más beta al cuadrado por alfa más beta más 1. Y cuando tienen que hacer cálculos con probabilidades, tienen dos opciones. O hacerlo a mano resolviendo la integral, o si no con la app del celular. Eso también es válido. Para todas las demostraciones que están en el apunte y en el video que se demuestra por qué la esperanza y la varianza valen eso, se usa que es una función de densidad. Si es una función de densidad esta expresión, ¿qué dos requisitos tenía que cumplir? Uno es que ¿qué signo tiene que tener la función? Tiene que ser mayor a 0. Mayor o igual que 0 para todo x, ¿sí? ¿Y el otro requisito cuál era? Muy bien en el chat también. Que la integral en todo el intervalo sea 1. Exacto. Entonces, de ese segundo requisito, que la integral desde menos infinito hasta más infinito de la función de densidad vale a 1, reemplazando y despejando, se llega a esta expresión, que la integral entre 0 y 1 de esto, me faltó el diferencial de x, vale esta constante. Y este es el truquito que se usa en todas las demostraciones, ¿sí? Así que presten atención a este truco que usa Ceci cuando quiere hacer alguna demostración, porque es algo que también van a usar en estadística 2, ¿sí? Entonces, esto es de la beta, pero la beta, como ven, depende de la gamma. Entonces tienen que recordar las definiciones que vimos la semana pasada. Cuando ahí aparecía gamma de alfa, gamma de beta o gamma de alfa más beta, tienen que recordar que en general gamma de alfa era la integral de 0 más infinito de x a la alfa menos 1 por e a la menos x diferencial de x, y que había un listado de propiedades que Ceci demostró. En particular, que si n era un número natural, gamma de n era n menos 1 factorial, ¿sí? O que gamma de alfa era, para cualquier alfa mayor que 1, alfa menos 1 por gamma de alfa menos 1. Estas dos propiedades las usamos un montón cuando estamos trabajando con la beta. Y simplemente para un contraste, cuando ustedes se hagan la tablita resumen, que tenga todas las distribuciones continuas que vimos, quiero que contrasten qué tiene la fórmula de la función de densidad de la distribución gamma y qué tiene la beta, ¿sí? Que las pongan una al lado de la otra y que sepan reconocerlas. Fíjense que la gamma tiene x a la algo por la exponencial a la algo, más allá de la constante que tenga. En cambio la otra no tiene exponencial. No sé si ven la fórmula de la beta, que tiene x a la algo por 1 menos x a la algo, pero nunca tiene e a la algo en la expresión. ¿Se ve esa diferencia en fórmulas estoy hablando? ¿Sí? Y el tener un resumen en columnas les va a ayudar a no confundirse en las fórmulas de esperanza y de varianza. Y en ese resumen incluyen todas las propiedades. Recuerdan que esta fórmula que está con violeta era muy práctica. La esperanza de x a la k, ¿cómo calcularla? Acá para beta no hay, lamentablemente, una fórmula así. Hay que hacer a mano todas las integrales, si hay algo con beta.
Y simplemente recordar que tanto chi cuadrado como exponencial, como dijo Flor, son casos particulares de la gama y recordar esas características que tienen. Si ahora vamos a la práctica, vamos a la práctica 7, el ejercicio 14, no sé si alguien se anima a leerlo al 14 y lo vamos resolviendo. Si tenemos un lector o Yo lectora. lo leo, profe. Dale, buenísimo. Espera. Dice, el porcentaje de impurezas por lote en un proceso químico es una variable aleatoria y con función de densidad. ¿La leo? F de I, 12i al cuadrado por 1 menos I, si I está entre 0 y 1, y 0 en caso contrario. Dice, un lote con más del 40% de impurezas no es apto para la venta. Bien, hasta ahí. Integran la... Vamos a leer hasta ahí. Para empezar el ejercicio, ¿qué era lo primero que había que hacer? Modelizar. Modelizar. Ya eso están recontra acostumbrados. Espero que no se lo olviden cuando pasen estadística 2, porque también les van a insistir con lo mismo. Entonces, si nos centramos en el ejercicio 14, ¿cuál sería la modelización correcta? Hay que definir la variable y decir la distribución. ¿Cómo la podemos definir a la variable? Práctica 7, ejercicio 14. Porcentaje de impurezas por lote en un proceso Excelente. químico. Porcentaje. Recuerden que siempre la beta mide una proporción o un porcentaje. Recuerden que la variable está entre 0 y 1 en esa expresión no nula y después vale 0. Porcentaje de impurezas en un lote, en un proceso químico. Bueno, seguimos. ¿Se dan cuenta con la fórmula que tiene que era una beta o no? Sinceramente, porque acá la fórmula que leyó Flor era 12 por I a la algo por 1 menos I a la algo, que acá hay un 1, ¿no? Cuando I está entre 0 y 1, y 0 en caso contrario. ¿Se nota que es una alfa? ¿Pueden distinguir una beta? ¿Y pueden distinguir cuánto valen los parámetros alfa y beta? Sí. Simplemente mirando la fórmula. ¿Cómo hacemos para descubrirlo? Entonces, X elevado a la alfa menos 1. Yo lo que hago es abajo, copiar la Sí, yo fórmula, pongo... ir uno a uno, ir mirando qué tiene esta fórmula y qué sería cada cosa, ¿sí? Por comparación, más allá que la variable acá se llame X y la otra se llame Y, ¿no? Es X al alfa menos 1, 1 menos X a la beta menos alfa. Entonces, si escribimos acá en general, era I a la alfa menos 1, 1 menos I a la beta menos 1, y la constante que está acá adelante era gamma de alfa más beta, gamma de alfa, gamma de beta. Por comparación, ¿cuál sería el alfa? Porque el alfa lo tenemos que ver acá, ¿no? 3. ¿Todos lo ven? Que se podría reescribir, muy bien Rocío, muy bien Viviana, se podría, en el chat, se podría reescribir como alfa menos 1, acá, es lo mismo que 3 menos 1. Así que el alfa vale 3. ¿Y el beta? 2. 2, muy bien. Pero lo tenemos que ver acá. Cuando no hay exponente es un 1. Y ahí tiene que ir el beta menos 1. Entonces esto es lo mismo que 2 menos 1. O sea, el sistemita de ecuaciones que habría que plantear para decir que eso es cierto, uno dice alfa menos 1 debería ser 2,
sea, igualando este exponente con este exponente, y además beta menos 1 debería ser 1, igualando los exponentes estos, los amarillos. Resolviendo este sistema, llegamos a esta respuesta, que vale alfa 3 y beta 2, ¿sí? Ahora, si eso fuera cierto, debería ser este 12 toda esta constante, ¿o no? ¿Y eso está bien? Ya sabíamos que alfa valía 3 y beta valía 2. Entonces necesitamos que gamma de 2 más 3 sobre gamma de 3 por gamma de 2 debería valer 12, ¿no? ¿Cómo resolvemos gamma de 5 sobre gamma de 3 por gamma de 2? Usando propiedades. Con la propiedad que dice que gamma de un número natural es el factorial de n-1. Excelente. Gamma de n era n-1 factorial. Y el factorial de un número era multiplicarlo a él por el anterior, por el anterior, por el anterior, hasta llegar a 1, ¿no? Entonces, gamma de 5, ¿a qué sería igual? ¿El factorial de 4? Exacto. 4 factorial. De 4. Gamma de 3, 2. 2 El factorial de factorial. 2. Y gamma de 2, 1 factorial. ¿Sí? Entonces, 4 factorial es hacer 4 por 3 por 2 por 1. 2 factorial es hacer 2 por 1 y 1 factorial es un 1 nada más. ¿Sí? Así que simplificando, ¿qué nos queda? 12. El hermoso 12 que hoy necesitábamos. ¿Sí? Simplemente lo que estamos acá es verificando, ni empezamos a hacer el ejercicio. Pero ¿cómo podría cambiar este ejercicio? En este ejercicio, el 14, acá en vez de estar este 12, se podría poner una letra K, por ejemplo, y decir en el inciso A, hallar el valor de K para hacer función de densidad. ¿Se entiende cómo podríamos inventar un nuevo ejercicio? ¿Cuánto debería ser esta constante K para que integre 1? Y en vez de hacer toda la integral, uno lo que hace es reconocerlo como una beta, identificar cuánto valen sus parámetros, cuánto vale el alfa, cuánto vale el beta, y compararla como estamos haciendo acá. Y ahí concluimos que el K vale 12. ¿Se acuerdan el ejercicio 4 de los adicionales? Creo que era. Que era la misma comparación, pero para una gama, me parece. Sí, el ejercicio 4 de los adicionales. Sí, muy bien, Viviana. Algo similar era, lo que cambiaba era la distribución, porque acá era K por X al cubo por E a la menos X sobre 2. Entonces tiene un exponencial, beta no era, porque beta tiene la potencia a la algo por 1 menos algo a la potencia, ¿sí? Entonces, es similar al 4 de los adicionales, este que estoy inventando, pero es algo típico que se acostumbra a tomar. Acá no, más allá de todo este desastre que nos quedó la hoja, lo que sabíamos es que tenemos una beta con alfa 3 y beta 2. Lo que voy a hacer es cambiar de pizarrón y vamos a escribirlo más prolijo de nuevo. Estamos en el TP7. TP7, el ejercicio 14, ya habíamos definido la variable, no lo voy a volver a hacer, pero y tenía distribución beta de parámetros alfa beta, donde el alfa vale 3 y el beta vale 2. Por un segundo vamos a hacer el B primero y después hacemos el A. En el 14B, ¿qué es lo que pide hallar? Si alguien tiene la práctica ahí a mano. ¿Ya? Sí. Dice, hallar la media y la varianza del porcentaje de impurezas en un lote del referido producto. Cuando dice media, ¿qué está pidiendo? La esperanza. La esperanza, que llamábamos mu. Y para la esperanza no vamos a hacer la definición, no es que tenemos que hacer la integral de menos infinito a infinito de i por la
función de densidad de I, sino directamente aplicamos la fórmula. ¿Cuál era la fórmula de esperanza para una beta? Podemos ir al Alfa machete. Bien. sobre alfa más beta. Bien, así que en este caso particular, ¿cuánto vale? 3 quintos. 3 quintos, 0,6 y terminó el ejercicio. ¿Por qué terminó tan cortito? Porque la reconocimos como una beta. Si no la reconocimos, hay que hacer la integral sí o sí. Sale, no es la muerte de nadie. Si uno quiere hacer la integral, sería la integral, acá queda entre 0 y 1, de I por la expresión que estaba acá. 12 al cuadrado, 12 por I al cuadrado por 1 menos I, diferencial de I. El 12 sale afuera, junto a la I, que haría I al cubo, hago propiedad distributiva y sale. Pero me ahorro todo el cálculo de integral reconociéndolo como una beta. ¿Se entienden la ventaja de identificar cuánto vale el alfa y el beta y usar directamente la expresión que ya está demostrada en teoría? Queda más cortito, ¿no? Y para la varianza, que es sigma cuadrado, otra vez lo mismo. Se puede hacer como la esperanza de I al cuadrado menos la esperanza de I todo al cuadrado. Pero ahorraríamos muchísimo tiempo si ya usamos la expresión de lo que vale la varianza de una beta, ¿no? ¿Cuánto vale la varianza de una beta? Alfa por beta sobre alfa más beta al cuadrado por alfa más beta más 1. Alfa por beta sobre alfa más beta al cuadrado, alfa más beta más 1. Y es simplemente ir sustituyendo numéricamente con los valores alfa 3 y beta 2. ¿Cuánto da? Yo lo hice anoche, pero me pude haber equivocado. Me dio un 25avos, no sé. Un rato. Alfa vale 3, ¿no? Entonces es 3 por 2. A mí igual, dice Tobías, tiene una velocidad para las cuentas. 3 por 2 sobre 5 al cuadrado. Y acá 5 más 1, 6. Este 6 se me canceló con este 6 y por eso me quedó un 25avos. Decimal 0,04. Vale. Sí. Entonces, la respuesta del B es esa. Que la media mu vale 0,6 y que la varianza sigma cuadrado vale 0,04. Recuerden otro detalle importante, que uno usa la letra mu y sigma cuadrado no solo para la normal. Esto es para decir esperanza y esto es para decir varianza, ¿sí? Incluso acá se podría inventar otro inciso que pide hallar un intervalo con Chebyshev que contenga con el 75%, o que tenga una cota K de igual a 2, ¿sí? O sea, esto puede estar relacionado con el otro tema. Lo único que hicimos acá es encontrar la esperanza y la varianza, pero esto ya está todo servido en bandeja como para construir un intervalo, ¿sí? Un intervalo del estilo mu menos K por sigma, mu más K por sigma, ¿sí? Como hicimos la semana pasada, que insisto, ahora no tienen en este ejercicio 14, pero este ejercicio se podría complicar, es simplemente una distribución nueva, beta, de parámetros alfa y beta, que tienen que recordar la fórmula de la esperanza, recordar la fórmula de la varianza, reconocer su expresión y a partir de ahí usar todo lo que ya vimos antes. Y ahora sí el A, que nos habíamos salteado el A, ¿no? Porque yo me fui al... ¿Qué pedía el A ahora? ¿Leo? Sí, por favor. Dice, integrar la densidad directamente para determinar la probabilidad de que en un lote seleccionado al azar no se pueda vender por exceso de impurezas. Exacto, entonces quiero la probabilidad de que no sea apto para la venta. Y en el enunciado general decía cuando no era apto para la venta. Cuando tenía cuántas impurezas.
Más del 40%. Más del 40%. Y la variable contaba ese porcentaje, así que, ¿qué probabilidad hay que calcular? La probabilidad de que I ¿Sea mayor a 0,4? mayor que 0,4. ¿Cómo podemos resolver esto? Una manera es haciendo el integral, ¿no? ¿Qué integral? Que empieza en 0,4 y termina en más infinito de la función de densidad, pero la integral es no nula entre 0 y 1, así que me va a quedar hasta 1, donde tenía esa expresión de densidad, y después desde 1 hasta más infinito que vale 0, así que directamente escribo esto. Y la expresión, vamos a escribir ya con el número, era 12 por I cuadrado por 1 menos I. ¿Cómo lo resolvemos si lo tenemos que hacer a mano? Porque el camino más cortito es tomar el celular, la aplicación, arriba en seleccionar la distribución, elegir beta, poner que el alfa valía 3, si no me equivoco, que el beta valía 2, y quiero que el valor sea 0,4. Entonces, si uno escribe en el celular cuánto vale el alfa, cuánto vale el beta y la probabilidad con mayor que queremos nosotros, ponemos realizado y ya sabemos que va a dar 0,82. 0,82, 0,8, ¿sí? Pero si lo tenemos que hacer a mano, ¿se animan a resolver esta integral? ¿Cómo lo resolvemos? De paso practicamos un poquito integrales. Y saco el 12 afuera Perfecto. y después multiplico I cuadrado por el paréntesis. Bien, vamos a hacer esta distributiva acá. Queda I cuadrado menos Y al cubo. I al cubo. Y ahora tenemos que buscar la primitiva. ¿Cuál es la primitiva de I cuadrado y cuál es la primitiva de I al cubo? Y Me al encanta porque cubo. Viviana está diciendo todos los pasos en el chat. Sacamos primero el 12, distribuimos, integramos. Perfecto. La primitiva de I cuadrado. Y al cubo sobre 3. Perfecto. Menos la primitiva de I al cubo. Y a la cuarta sobre 4. Perfecto. Y esto evaluado por Barrow entre 0, 4 y 1. ¿Sí? Primero evaluamos todo en 1, menos todo en 4, y lo que voy a hacer es copiar el resultado de la app, ¿no? 0,8208. ¿Sí? Esto es lo que da el cálculo de esta probabilidad. En general, los que son con beta no es difícil de hacer la cuenta con la integral, simplemente que con la aplicación ahorran tiempo. ¿Sí? ¿Alguna duda del 14? ¿No? ¿Qué pasa cuando el beta aumenta? ¿Sí? Porque acá el beta valía 2. Como el beta valía 2, el exponente acá era un 1, ¿no? Pero simplemente si el beta vale 3, ¿qué queda acá como exponente? En otro ejercicio, si tuviéramos una variable aleatoria beta, donde 2. el alfa vale 3, por ejemplo, y el beta también queda 3. Acá queda 1 menos i al cuadrado, ¿no? ¿Puedo distribuir ese cuadrado en una resta? No, primero haces el binomio cuadrado y después. Lamentablemente, primero, si acá el exponente fuera un 2, habría que hacer el cuadrado de binomio. El primero al cuadrado más el doble primero por el segundo más el último al cuadrado. Y si el beta fuera 4, ¿cómo me cambia esta expresión? Más allá de que me va a cambiar la constante y todo, pero me preocupa qué pasa con el exponente de esta expresión. Si tengo una Beta beta donde 3. queda Beta un 3. 3, que tampoco puedo distribuirlo. Voy a tener que hacer el cubo de binomio. Se entiende que cuanto más grande sea el beta, se me va a complicar resolver integral, pero porque lamentablemente tengo que hacer todo este desarrollo primero. Eso es lo feo, ¿sí? El exponente alfa afecta acá, entonces es como que no hay problema. Solamente cuando hago la distributiva, pero me preocupa cuando el beta crece. Ese Así detalle. que la ponga beta chiquitos.
Y Ceci es buena, que te tranqui no va a poner, porque es más difícil para ustedes y para el que corrige también. Más probabilidad que se equivoquen en una integral. Pero ustedes tienen otra ventaja, que ahora tienen la app del celular, que en uno presencial no está. ¿Sí? Entonces, siempre verifiquen que tenga sentido lo que les da. ¿Sí? No vamos a resolver el 13, pero sí vamos a charlar qué nos está pidiendo el 13 y qué herramientas necesitan para resolverlo. ¿Sí? El 13, si lo miramos, si Flor te animás a leerlo. Sí, profe. Dice, durante un turno de 8 horas, la proporción de tiempo X que una máquina troqueladora de láminas metálicas está sin operar por mantenimiento o reparaciones tiene una distribución beta con alfa igual a 1 y beta igual a 2. Bien, Esto es f de x, bien, 2 hasta por ahí. 1 menos x. Bien, esa fórmula es la expresión que ya da el enunciado. En un parcial y o final, ¿cómo empezamos el ejercicio? Modelizando. Modelizante, que está acá. Proporción que tarda la máquina sin operar, ya sea por mantenimiento o reparación. Acá ya les da mucha ayuda, demasiada ayuda, diciendo qué es beta y con cuál parámetro. Si esto no estuviera, solamente estuviera esta fórmula, ¿la hubiesen reconocido que era una beta? Porque sinceramente les digo lo que me preocupa. ¿Ven esto? Y piensan que este es un uniforme donde el A vale 0 y el B vale 1. No, esto es una beta. ¿Por qué no es uniforme? Porque acá tiene algo con la variable. Claro. ¿Sí? Para ser uniforme tiene que ser una constante, un número solito en un intervalo. Y acá tiene una X, o una menos X, lo que fuera. Gastón en el chat dice, tengo un X a la 0, pero a veces cuesta mucho ver ese X a la 0. Acá están las dos, ven que está la variable a la algo por 1 menos la variable a la algo. Acá como solamente aparece un 1 menos X, quizás les costaba ver que era beta, ¿sí? Pero como explicó Gastón en el chat, que el alfa tiene que ser 1. Por eso desapareció, entre comillas, la X, porque queda X a la 1 menos 1. Y todo número elevado a la 0 es 1. Se ve, si la comparan a esta fórmula con la beta, que era realmente una beta con estos dos parámetros, necesitan ya hacerse un lindo resumen. Entonces, cuando les den la expresión de una función de densidad, ¿cuál es? Y la van comparando. Esta exponencial no es, no tiene al algo. Gamma tampoco. ¿Qué distribución tiene? Bueno, esta es una beta. Otra ayuda que tienen, recuerden, es que la beta es no nula en el intervalo 0,1. Entonces, esto ya es un indicio de que va por ese lado. ¿Sí? Bien, eso como charla. Ahora sí, sigue hablando de otra variable nueva, Flor, ¿no? El costo en cientos de dólares de este tiempo improductivo debido a producción pérdida y costo de mantenimiento y reparación está dado por C igual 10 más 20x más 4x al cuadrado. Encuentre la media y la varianza de C y encuentre un intervalo para el cual la probabilidad de que C se encuentre dentro del mismo sea al menos 0,75. Perfecto, entonces, teníamos la variable x, ya estaba definida, y ahora hay que definir una nueva variable. ¿Qué variable habría que definir? El costo del tiempo improductivo Exacto. en dólares. Entonces, lo que tenemos ahora en el 13 del TP7 es una variable x, que habíamos dicho que era beta, de parámetros alfa igual a 1, creo que era, y beta igual a 2. Sí. Y ahora hay una c que era una h de x. Y piden la esperanza de c y la varianza de c. Pero daban la expresión formal que tenía, ¿no? Que era 10 más 20 por x más 4 por x al cuadrado. ¿Cómo hacemos para calcular la esperanza y la varianza si esta no es una función lineal? Algo habíamos visto la otra vez, pero para una gama.
¿Qué podíamos hacer? ¿Qué tenemos permiso de hacer? Que como es cuadrado, podríamos hacer Usando algo propiedades de parecido. esperanza, que ahora en la práctica 8, el que leyó el apunte, vieron que era cierto, lo que habíamos hablado la otra vez. Cumple con las propiedades de esperanza, exacto. En general, que la esperanza de la suma, ¿cómo se resuelve? Como la suma de las esperanzas. La suma de las esperanzas. Y la esperanza de una constante por una variable, ¿qué pasa con esas constantes? Es la constante por la esperanza. Perfecto. Entonces, por propiedades de esperanza, esto lo vamos a resolver, ¿de qué manera? Jugando con esas propiedades. La esperanza de la constante es la misma constante, además. Y pongo 10 más la esperanza, más 20 por la esperanza de x, más 4 por la esperanza de x al cuadrado. Perfecto. ¿Y tenemos todo o nos falta hacer algún cálculo auxiliar? ¿Tenemos La de esto, x por al cuadrado. ejemplo? Sí, porque conocemos alfa y beta. Exacto. Usamos la fórmula directamente de la esperanza de x. ¿Pero tenemos esto, la esperanza de x al cuadrado? No, eso lo tenemos que sacar. ¿Y cómo lo saco? Hay dos maneras. Usando integrales. Bien, esa es O para una. el momento. Puedo hacer la O integral por, de menos infinito a infinito de x al cuadrado por f de x. No es no, difícil igual, ¿eh? Queda fácil. No, no piensen que es complicado. Pero hay otra más práctica, porque acá justo el es uso 2. del momento ese, no acuerdo cómo se llama. Este es el momento poblacional de orden 2, pero no tengo permiso de usar la fórmula que hoy estaba con Violeta, porque esa es solamente para la gama. Acá estamos en una beta. No puedo decir que es beta la K por, ¿sí? Si bien Ah, tiene las pensé que mismas era todo. letras, no es para todos, es solo para la gama, que ojalá fuera para todos. No. Entonces, acá no tengo una formulita linda como tiene la gama, ¿sí? Entonces, para encontrar esto, que es cierto que esto es el momento poblacional de orden 2, o lo hago por integral, o si no, como dijo Viviana recién en el chat, con la varianza, ¿sí? Porque la varianza de x, ¿cómo se calculaba? Como la esperanza de x al cuadrado ya me explicó todo en el chat, perfecto. La esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado, ¿sí? Y como dijo Viviana, la calculamos y la igualamos a, y cuando despejas te queda perfecto. Lo que queríamos encontrar es esto. Y esto ya lo sabemos ahora, ¿o no? Si es una beta, por más que sea una fórmula fea, porque es alfa por beta sobre alfa más beta cuadrado por alfa más beta más 1, pero esto es una expresión numérica conocida. Esta también. Entonces despejamos lo que queremos. ¿Sí? O sea, decimos que la esperanza de x al cuadrado es la varianza más la esperanza al cuadrado. Y estas dos son formulitas numéricas que ya tenemos para la beta. Este truco, ojo, vale solo cuando me piden el momento de orden 2. Si me piden la esperanza de x al cubo, sí o sí con la integral. Si me piden la esperanza de x a la cuarta, sí o sí con la integral. Este truquito solamente es si quiero la esperanza de x al cuadrado. ¿Sí? Para lo otro, lamentablemente, integral sí o sí. ¿Se entiende? No quiero hacer todas las cuentas. Ustedes pueden desarrollarlo. Llegué a que la esperanza me dio 17,3 periódicos, 52 tercios. Me pude haber equivocado, ¿no? Digo el resultado final, pero es usar propiedades de esperanza. El que no quería usar propiedades de esperanza tendría que haber hecho la integral de toda esta expresión por la función de densidad diferencial de x y hacerla distributiva. Ese es otro camino, ¿sí? Pero creo que con propiedades de esperanza queda más fácil. Y el ejercicio no terminó, porque lamentablemente pide también la varianza de C. ¿Qué hacemos para la varianza de C?
escucho sugerencias. O sea, la varianza de toda esta expresión. Aplicó propiedades. Sí, lamentablemente hay que usar, ¿cuál es la expresión, no? Que era la esperanza de c cuadrado menos la esperanza de c todo al cuadrado. Este ya lo tengo, porque es la esperanza de c, todo el cuenterío que hicimos acá arriba. Pero, muchísima paciencia, porque para hacer la esperanza de c cuadrado, hay que hacer la esperanza de el cuadrado de esta expresión. Entonces hay que hacer todo ese desarrollo y otra vez jugar con las propiedades de esperanza. Sí, la varianza me dio 29,96. Tobías. Digo por la pregunta del chat, si alguien calculó la varianza. La varianza, un sexto. ¿En el anterior? ¿En qué anterior? En este de acá. Un 18avos da. ¿Esta varianza decís, Tobías? Si no me equivoqué, el alfa vale 1 y el beta vale 2. Alfa por beta sobre alfa más beta al cuadrado, no te olvides el cuadrado de abajo, por alfa más beta más 1. Me parece que te olvidaste el cuadrado en el denominador. O yo me equivoqué en las cuentas. Cualquiera de las dos opciones son válidas. ¿Sí? No de nada. No pidas perdón, pero abajo el 3 va al cuadrado, por eso se genera un 9. Por el 2, 18. ¿Puede ser eso? Estamos hablando con Tobías de este cálculo auxiliar chiquitito de acá. Lo que me preocupa y que les va a llevar 2 hojas de desarrollo en la carpeta es hallarle esta varianza. ¿Sí? Porque, insisto, la esperanza de c cuadrado implica un bastante cuenterío al encontrar la expresión del cuadrado de c y después hacer las propiedades de esperanza, donde van a tener que calcular como cálculo auxiliar la esperanza de x a la cuarta, la esperanza de x al cubo. ¿Sí? Así que paciencia para este. Pero se entiende más o menos lo que apunta el ejercicio. Son aplicar propiedades y, gracias a Dios, el alfa es chiquito y el beta es chiquito, ¿no? Entonces no queda tan fea la integral. ¿Sí? Y después pide el intervalo con Chebyshev para lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna duda de algo de beta? No, dice Viviana, el resto. No. No hay mucho más que decir de la beta y de la gamma, ¿sí? Yo tenía una pregunta, profe. Pero en realidad es otra cosa. ¿Sí? O sea, de la beta, porque cuando en el video, viste, Ceci puso que demostremos la varianza. Sí. La demostré yo, digamos, sin mirar el apunte. Perfecto. ¿Lo puedo Sí. subir para ver si lo hice bien? Obvio, sí. O sea, Es porque a mí me quedó totalmente tipo recomendable. de Sí, una sí. hoja y Ceci le hizo en 3 renglones, creo, en el apunte. Pero está bien, porque a veces uno lo Sería lo desarrolla mismo, en pero a más veces pasos. invento cosas. Claro. No. En matemática no se puede ¿Y inventar. Si dónde lo usaste cuelgo? propiedades válidas, está perfecto. Lo que pasa es que a veces, Ceci, como tiene mucha experiencia, hace en el mismo paso varios. Claro. Y uno cuando recién empieza, por estar seguro, hace en cada paso uno. Por eso le queda más larga la demostración. Pero ¿Y seguramente dónde la hasta pongo? llegaste a la expresión. Pero subilo para controlar porque a veces uno sin querer compensa errores. ¿Sí? Claro. Claro, por eso, porque tengo una calidad para hacer eso. Gonzalo, debes saber algo de estadística, Ceci. Obvio que sí, es una genia. Ceci fue mi profe de prueba, sí. Qué graciosa. Se extrañaban los chistes, Gonzalo. Y vos todavía no subiste ninguna pregunta al foro. ¿Dónde? Profe, pero Queda ¿lo una pongo en el semana foro para de que lo la haga. teoría? Perdón. ¿Lo pongo en el foro de la teoría o de la práctica? ¿Cómo más te guste?
Ok. Si lo pones en el foro de la teoría, Ceci te contesta. Voy a subir algo, dice. Estamos a 20 de noviembre. Y esa promesa, chicos, ¿cuántas veces la hizo Gonzalo? Sí, esta semana Empezamos a cursar. de ahí empezamos con el equipo Gastón y el equipo Gonzalo en su momento, pero Todos nos quedamos con Gastón. yo veo preguntando en el foro a muy pocos. Más promesas que los políticos, exacto. Pero bueno. Aprovechen que quedan pocas semanas y aprovechen y exploten el foro. Así aprueban en primera fecha el segundo parcial, ¿sí? El lunes 7. Entonces, sí, podés subir la demostración donde quieras. Si lo subís al foro teórico, lo contesta Ceci. Y si lo subís al foro práctico, según el día en que lo subas, lo contestamos cada uno de nosotros. Igual si tengo alguna duda con la corrección, la vivo molestando por WhatsApp a Ceci, así que es casi lo mismo. Ok, gracias. ¿Sí? No, de nada. Entonces, de la beta, recuerden la expresión de la función de densidad, la fórmula de la esperanza, la fórmula de la varianza. Y estos truquitos no se los olviden para estadística 2, que van a arrancar con demostraciones y cosas, así que todas las propiedades de la gama también, que queden todas plasmadas en un resumen que se hagan, ¿sí? Y cuanto más practiquen ejercicios, más tranquilos se van a sentir cuando vean esas fórmulas, ¿sí? Bien, cambiamos de práctica, práctica 8. Creo que estaba en el pizarrón 4. Sí. No hay video esta vez, pero está el apunte, ¿no? Que ahora pasamos a variables aleatorias bidimensionales. Bi porque son dos variables. Y lo que nos toca repasar hoy son cuando ambas son discretas, ¿sí? Tienen una variable x que es discreta, una variable y que es discreta. Y ahora aparece un nuevo concepto que es la función de probabilidad conjunta, la p de xy, que se define como está acá, ¿no? La probabilidad de que la variable x tome el numerito x y, es una intersección, que la variable y tome exactamente el numerito y, ¿sí? Para cualquier valor x del rango de x y para cualquier valor y del rango de y. Lo que vamos a ir haciendo es, acá con rosa al costado, recordar cuando tengo una variable aleatoria discreta. ¿Qué se acuerdan del primer parcial? ¿Cuándo x es una variable aleatoria discreta? Cuando el rango es finito. Exacto, el rango es finito o Infinito numerable. perfecto. Entonces, estaban esas dos opciones. ¿Se acuerdan que Poisson era una que tenía el rango infinito numerable? ¿Sí? También la geométrica, la binomial negativa. Y después finito, por ejemplo, la binomial. Entonces, la función de distribución de probabilidad era la p chiquitita, que se definía como que la probabilidad, como la probabilidad de que la variable tome exactamente el valor x. ¿Se acuerdan esto hace mucho? Y después estaba la función de distribución acumulada, que se representaba con la f mayúscula. ¿Cómo se definía? X menor o igual. Que x, Ahí. perfecto. Y que en ese momento ya insistíamos que esta x, la que estoy escribiendo con blanco, era un numerito que iba con minúscula. Y que la otra x, que está con rosa, iba con mayúscula porque es la variable. Pero estaba la puntual, que era con un igual, y la acumulada, que era con menor igual. También habíamos visto que para que sea una función de distribución de probabilidad o función de probabilidad puntual, que con BIR le llamábamos función de frecuencia, ¿qué dos requisitos debía cumplir? Que esté entre 0 y 1. Perfecto. O sea, que sea positiva, porque como es una probabilidad, ya sabíamos que iba a ser menor o igual que 1. Y además, Que la suma de las probabilidades puntuales de 1. excelente, para todos los valores del rango. Entonces, el que entendió bien esta práctica, cómo se trabaja con una, ahora es como generalizarlo a dos. Esta
Se llama conjunta porque están las dos a la vez, pero es la P chiquitita de XY, es la probabilidad de que X grande tome el valor X y que el Y grande tome el valor Y. ¿Qué se le va a pedir para que sea una función de probabilidad conjunta? ¿Cuáles van a ser los requisitos para que lo sea? La generalización de lo que vimos ahí. Que esta sea mayor o igual que 0 para todo X que está en el rango de X y para todo Y que está en el rango de Y. Y además, que cuánto debe sumar. 1. 1. Pero ahora la suma con respecto a quién. Si vieron el apunte teórico, tiene que ser la suma con X y la suma con Y. Sí. La doble sumatoria. Lo que antes tenía con una sola, ahora tengo doble sumatoria. Y así como acá definimos la función de distribución acumulada, acá es la función de distribución acumulada conjunta. La f grande en un numerito a, punto y coma, en un numerito b, es la probabilidad de que la variable x sea menor o igual que a, el primero que aparece acá, y que la variable y sea menor o igual que b, el segundo que aparece acá. ¿Se ve el paralelo que hay entre tener una o tener dos? Porque en estadística 2 van a tener n variables. No 2, sino 3, 4, 5, n. Entonces sería la probabilidad de que x1 tome el valor x1 chiquitito, que x2 tome el valor x2 chiquitito, y así siguiendo que la enésima variable tome el valor xn chiquitito. ¿Sí? Esto que acá se ve para 2, como menciona acá, un vector aleatorio de 2 dimensiones, puede ser de n dimensiones, ¿sí? Pero no los quiero asustar de estadística 2. Lo que vamos a hacer, si les parece bien, es ver un ejemplo. No lo que están en la guía, sino uno que se tomó en un parcial. Dice que si los rangos de ambos son finitos, porque acá habíamos visto que pueden ser finitos o infinitos numerables, ¿sí? Pero si los dos empiezan y terminan los rangos, se puede presentar de una manera linda en una tabla de doble entrada. ¿Tablas de qué estilo? Como las que apareció acá en este ejercicio adicional, que es de un parcial, ¿sí? Del del año pasado. De un grupo de profesores, graduados y estudiantes debe formarse una comisión de 2 personas, me equivoco de pizarra, elegidas al azar de un grupo. X es el número de profesores en la comisión, e Y es el número de graduados en la comisión. Entonces, la función de probabilidad conjunta de X y está dada por esta tabla. Y esta es una manera muy práctica de presentar una función de distribución conjunta cuando ambas son discretas, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, lo primero que hacemos es definir la variable. X es números de profesores en la comisión. Lo primero que hay que hacer es, de la tabla, robarle el rango. ¿Cuál sería el rango de X? ¿Cuántos profesores puede haber en esta comisión? ¿Dónde miro acá el rango de X? El rango de X acá se ve acá. ¿Sí es? O hay 0 profesores, o hay 1, o hay 2. ¿Sí? Y después definimos otra variable, que era el número de graduados en la comisión. ¿Cuál es el rango de Y? También 0 unidos. No siempre coinciden, acá justo dio eso, pero pueden ser que los rangos son distintos, ¿sí? ¿Y cómo la leemos a la tabla? ¿Qué me está dando cada celda? Por ejemplo, este 0 de acá, ¿qué es? Ese valor numérico 0. La probabilidad de que no haya ningún profesor en la comisión y que no haya ningún graduado. Perfecto. La probabilidad de que X grande tome el valor 0, punto y coma, que es una intersección, que la segunda tenga valor 0. O sea, esta es la P chiquitita en 0, 0. ¿Se ve? Esta es la probabilidad de que sean todos estudiantes en la comisión. Recuerden que en este problema que para elegir la comisión de 2 personas podían ser o profes o graduados estudiantes. ¿Sí? Así que es imposible que en la comisión sean todos estudiantes. Tiene que haber al menos un profesor o al menos un graduado. Este 3/15 que está acá, ¿qué es?
La probabilidad de que haya un profesor y que no haya ningún graduado. No, ¿Seguro? al revés. Al No, revés. es 0 al revés. profesores, ¿no? La X vale 0 y la Y vale 1. Muchísimo cuidado con ese detalle. No siempre la X se pone acá y la Y se pone acá. Eso depende de cada tablita, ¿sí? Entonces, miren bien qué valor toma cada variable. En este caso, como está dibujada esta tabla, esta sería la probabilidad de que el número de profesores sea 0 y que el número de graduados sea 1. ¿Sí? El que hoy había mencionado Flor era este otro. Ese sí es un profesor y 0 graduados, y vale 2/15. ¿Se ve la diferencia? Esto parece muy tonto, pero si uno no interpreta qué me están dando con la tabla, va a ser mal todo el ejercicio. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con este que estamos haciendo y los que tienen en la guía? Que este es mucho más sencillo porque la tabla ya está dado en el enunciado. ¿Sí? Si ustedes miran de la práctica 8, que es la que nos tenemos que encarar hoy, los primeros 3 ejercicios son de variables aleatorias bidimensionales discretas. Y no hay ninguna tablita. No hay ninguna porque uno la tiene que armar. ¿Sí? Y si van al ejercicio 1 de los adicionales, es otro de variable aleatoria discreta, pero uno tiene que armar la tabla. Estos ejercicios siempre son un poquito más difíciles cuando uno la tiene que armar. ¿Sí? Por eso prefiero arrancar con este, que ya en el enunciado aparece la tabla. ¿Sí? Si uno la tiene que armar, ¿qué es lo que tiene que verificar sí o sí para saber si la armó bien o la armó mal? Si esto supuestamente es una tabla de función de probabilidad conjunta, ¿cuáles eran las propiedades que tenía que cumplir? Todas tienen que ser mayor o igual a 0 y Bien, tienen que sumar 1. tiene que sumar 1. Entonces, uno tiene que sumar todas las filas y todas las columnas, y en esta esquinita de acá, cuando sumo el total, tiene que dar un 1 sí o sí. Esa es la manera de controlar cuando uno arma la tabla, que la tabla la armó bien, ¿sí? Y obviamente no pone ninguna probabilidad negativa, ¿no? Eso es imperdonable, ¿sí? Entonces, esto simplemente hay que definir las variables, decir los rangos de cada una y saber mirar qué nos está diciendo. Eso como controlar que la suma para todos los valores del rango de X y la suma para todos los valores del rango de Y de la conjunta tiene que dar 1. Eso como control y que sea positivo para todo X y para todo Y. Algo muy típico que se pide siempre son las marginales. ¿Sí? ¿Vieron la definición de marginales en el apunte? Sí. Sí. Márquenlas con resaltador porque son muy, muy, muy importantes. Estas son lo que aparece acá como teorema. Estos son las propiedades que estábamos hablando. ¿Sí? En el final puede haber una pregunta teórica donde se pide qué tiene que cumplir, ¿no? Eso es clave. Miren todos los ejemplos con lujo de detalles. Sí puso un montón de ejemplos. Y acá abajo aparece la definición, que hasta le puso resaltador a la parte importante. ¿Sí? La marginal de X se le pone un sub X, la marginal de Y se le pone un sub Y, pero se obtiene sumando la conjunta para la otra. O sea, si yo quiero la marginal de X, dejo a la X fija y sumo para todos los valores de la otra variable, o sea, sumo para los valores de Y. Cuando quiero encontrar la marginal de Y, dejo la Y fija y sumo para todos los valores de la variable X. Parece un trabalenguas, pero es muy fácil de hacer. ¿Sí? Esto como definición formal, que queda lindo y elegante. Volviendo a la práctica. Acá dijimos, el inciso A pide hallar las marginales, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir la definición. Las marginales. Si quiero la marginal de X, tenía que sumar con respecto a quién. Ahí.
Exacto. Sumo la conjunta, pero para todos los valores de y. O sea, insisto con eso. Si quiero la de x, esta está fija para todos los valores x que están en el rango de x, y hay que sumar con respecto a la y. ¿Eso cómo se ve en la tablita? En este caso debería sumar por fila. Y acá en el margen me va a quedar la marginal de x. Por eso se llaman marginales. Vamos a ir haciendo paso a paso. ¿Qué valores tomaba la x? La x tomaba 0, 1 y 2. Entonces necesito px de 0. Hacer px de 0 es sumar p de 0 y para todos los valores de y. ¿Pero qué valores tomaba y? Y tomaba desde 0 hasta 2. Entonces, ¿es hacer qué cuenta? Es hacer p de 0 con 0. ¿Qué más? De 0,1 y de 0,2. Con 1. Se dan cuenta que cuanto más filas y más columnas tenga la tabla, más cuenterío es, pero bueno. P de 0, 2. Así que si miramos la tablita, sería 0, 0 este valor, 0, 1 este valor, 0, 2 este valor. Así que es 0 más 3 quinceavos más 3 quinceavos. 6 quinceavos. Y eso lo puedo escribir acá en el margen, 6 quinceavos. Y así con todo, no lo voy a desarrollar todo. Pero ¿cómo encuentro la marginal de x en 1? Sumo la segunda fila y escribo acá el valor, 8 quinceavos. Sumo la tercera fila y encuentro la marginal de x en 2, 1 quinceavo. Una vez que la escribí acá en el margen, la puedo presentar de una manera más elegante, como hacíamos en la práctica de discretas, y decir los valores de x son 0, 1 y 2, entonces la marginal de x vale, en este caso, 6 quinceavos, en este caso 8 quinceavos y en este caso 1 quinceavos. Acá estoy escribiendo la misma información que puse en el margen, pero en una tablita como estábamos en el primer parcial. Estamos en variable aleatoria discreta, así que como el rango es finito, puedo hacerlo en una tablita. Totalmente desprolija la tabla, pero se entiende la idea, ¿no? Si terminé de hacer esta tabla, ¿cómo puedo ver si está bien o está mal? ¿Cómo controlar si está bien? Tiene que sumar 1. Tiene que sumar 1, porque esta es una función de frecuencia o función de distribución de probabilidad. Tienen que ser positivas y sumar 1. ¿Sí? No se olviden de todos esos controles, porque quizás uno con los nervios o el apuro sume mal algo al inicio y después va a estar todo mal. ¿En qué va a cambiar cuando queremos encontrar la marginal de y? Que tengo que sumar respecto a x. Exacto. Para encontrar la marginal de y tengo que sumar la conjunta, pero ahora para todos los valores de x. Esta está fija y sumamos para x. Y en la tabla sería hacer ¿qué operación? Sumar por columna. Sumar por columna. En esta tabla que la y aparece acá y la x aparece acá, ¿eh? Así que es encontrar las marginales. Ustedes en la hoja siempre van a poner la definición en la carpeta, ya sea en el parcial y o final. Y si tienen la tablita ya hecha, es válida dejarlas expresadas en los márgenes, ¿sí? Pero viene indicado acá que esta es la marginal de x, la que va a aparecer acá, y que acá me va a quedar la marginal de y, acá abajo, ¿sí? O si no, otra manera es, aparte, hacer una tablita para cada una. ¿Se entiende más o menos cómo encontrar las marginales? Totalmente desprolijo en la tabla, pero la idea es usar la definición. Y se llaman así porque quedan en la tabla conjunta en los márgenes. ¿Cómo calcularían el b? La probabilidad de que x sea menor o igual que 1 y que y valga 2. Tomo los valores de x que sean menor a 1 y lo dejo fijo al 2. Exacto. Probabilidad.
chiquitita de 0 y 2 y de 1 y 2. La idea es, cada vez que les pidan una probabilidad, es sumar o encontrar las probabilidades para qué pares verifican lo que estaba ahí, ¿sí? En este caso, ¿cuáles son los valores que verifican que x sea menor o igual que 1 y que y sea 2? Y tiene que ser 2, pero x menor o igual que 1, entonces pueden ser estos dos. Son esas celdas las que tenemos que sumar, ¿no? Esta sería la p chiquitita de 0, 2 y la p chiquitita de 1, 2. Así que sumaría 3/15. Cada vez que tenga que calcular una probabilidad en variables aleatorias bidimensionales discretas, se fija en el evento que está acá dentro de la probabilidad y ven qué pares de valores x y cumplen con esa condición, y para calcular la probabilidad de ese evento es sumar la función de distribución conjunta para esos pares de valores que lo cumplían. ¿Se entiende por qué es sumando estos dos pares? Es más trabalengua lo que digo que la cuenta que hay que hacer. ¿Se entendió por qué sumamos estos dos? Sí, sí. ¿Sí? El y tiene que ser 2 sí o sí, por eso es coma 2 en ambos. Pero el x tenía que ser menor o igual que 1, así que podía ser 0 o podía ser 1. Y acá cambia un montón si está el igual o no, porque este es discretas, no es como un continuas, ¿sí? ¿Y cómo calculamos el c? La probabilidad de que x sea menor o igual que 1 y que y sea menor o igual que 1. Puede ser la acumulada en 1, 1. Perfecto, la f grande en 1, 1, pero no tenemos la acumulada, acá tenemos la función de probabilidad conjunta nada más. Entonces, ¿qué celdas debería sumar de acá? 0, 0, 1, 1, 0, 1 y 1. Exacto, o sea, sería sumar estas 4 de acá. ¿Sí? Y acá con paciencia, digo, esta es la p chiquitita en 0, 0, más la p chiquitita en 0, 1, más la p chiquitita en 1, 0, más la p chiquitita en 1, 1. ¿Sí? Como esto se pueden inventar muchísimos ejercicios. Ahora, hay otro tema que acá pedían, que es una probabilidad condicional. Si les parece, probabilidad condicional lo vemos después del recreo 8:30, y ahora nos centramos en otros ejercicios. Miremos un segundo la práctica 8. El ejercicio 1, 2 y 3 son los que podemos hacer. El que vamos a hacer con lujo de detalles es el 3, después del recreo. Pero miremos el 1. Acá lo que dan es una fórmula para armar la función de probabilidad conjunta, ¿sí? Dice que P de XY es 1/18 por X y por Y, para estos valores de X y para estos valores de Y. Con estos datos, ¿se animan a construir una tabla de doble entrada? ¿Cómo quedaría si la armamos a la tabla? ¿O cómo la construimos? En el chat. Y ponemos en la fila ponerle X, en ¿Tenés que la reemplazar columna los Y. valores nomás? Exacto. Sí, ustedes eligen. Si acá, yo tengo la costumbre de poner la X acá arriba y la Y en la columna, pero bueno, es cuestión de gusto. Yo pondría acá en X 1, 2 y 3. Y acá abajo en Y 1 y 2. ¿Sí? ¿Qué iría en la primera celda? ¿Cuánto da la P chiquitita de 1, 1? 1 sobre 18. 1 sobre 18, porque es 1/18 por 1 por 1. Me da un 18. En la segunda celda, o sea, cuando el X vale 1, no, cuando el X vale 2 y el Y vale 1. Un noveno. Un noveno. Yo lo que hago, sugerencia, la toma no la dejan todavía, es dejarlo con el denominador, sin simplificar. Entonces ahí pongo, aunque quede feo, un 18 por 2 por 1, 2 18. ¿Por qué? Porque si tienen el mismo denominador,
se me hace mucho más fácil sumar, por ejemplo, para encontrar las marginales. ¿Sí? Porque a veces simplifico y me queda uno con denominador 9, otro con denominador 3, otro con denominador 6, y después tengo que andar buscando como un denominador para sumar. El que usa la calculadora para las sumas no hay ningún problema si la simplifico o no. Pero si lo quieren dejar fácil para hacer, pueden en este caso dejarlo todo con denominador 18, sin simplificar. ¿Sí? Entonces, primero con mucha paciencia, ármense bien la tabla. Una vez que tienen eso, los otros ejercicios les van a parecer sencillos. Miren lo que piden los otros incisos. A, encuentra las marginales. ¿Cómo hacemos? Y hago la marginal de x igual a 1 y sumo toda la columna. Exacto. Y después para Y 2 y para 3. O sea, sumo por columnas para encontrar la de X y sumo por filas para encontrar la de Y, si la ubico a la tabla de esa manera, ¿no? Y el B, la probabilidad de que X valga 3 y la probabilidad de que Y valga 1, ¿qué está pidiendo ahí? ¿eso todo junto? No, hay esta probabilidad, coma, otra probabilidad. Probabilidad de que X valga 3, por ejemplo. La marginal en 3. Es la marginal de 3, pero hay que interpretar qué están pidiendo eso. Si yo ya la tengo arriba, es de eso, está bien. Y aparte, ¿cómo calculamos la probabilidad de que Y valga 1? La marginal en 1. Exacto. Cuidado con eso. Como ahora tenemos dos marginales, hay que diferenciarlas bien. No se puede llamar P chiquitita de 3 y P chiquitita de 1. Es P chiquitita sub X de 3 y P chiquitita sub Y de 1. Como ahora tenemos dos, tenemos que dejar claro cuál es la marginal de quién, ¿sí? Para ustedes y para el que corrige también, ¿sí? Vamos a dejar todo lo de condicional para después del recreo, y si son independientes o no. Pero ya se imaginarán que está muy relacionado con lo que habíamos visto en la práctica 2 o 3 de probabilidad condicional e independencia, ¿no? En el ejercicio 2, en el ejercicio 3 y en el 1 de los adicionales no se les da ninguna fórmula y no se les da ninguna tablita. Entonces, estos son los más difíciles porque hay que hacerlo de cero, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es el 3. Lo bueno es que los 3 ejercicios que faltan son iguales. O sea, como se selecciona algo de un grupo, se va a usar todo número combinatorio, como decíamos, y vamos a ir encontrando a mano cada uno de los valores de las celdas de la tabla, porque es lo que pide, encontrar la función de probabilidad conjunta. ¿Se dan cuenta que si armamos mal la tabla, todo lo que viene a continuación en el ejercicio está mal? Se ve que es importantísimo que la tabla de distribución de probabilidad conjunta esté bien hecha, que no es algo que es optativo. Por eso quiero hacer el 3 con lujo de detalles. ¿Qué necesito? Primero ver cuál es el valor del rango de X, cuál es el valor del rango de Y, como para saber cuántas filas y cuántas columnas tiene la tabla. Y después con mucha paciencia desarrollarlo, que ahora lo vamos a hacer, y verificar que esté bien. Es un control obligatorio ver que sume 1, ¿sí? Después cuando pida probabilidades, miremos el uno de los adicionales también. Este incluso es de ventas, contaduría y tesorería, creo que uno muy similar había cuando vimos hipergeométrica, ¿no? Allá lejos y hace tiempo. Acá también pide la función de probabilidad conjunta. Una vez que armemos la tabla, ¿cómo hallamos la probabilidad del B? Probabilidad de que X sea mayor que Y. Una vez que tenga la tablita bien armada. Y mira, los valores de x mayor que y son esos. Exacto, de la tabla que me queda, ir sumando las celdas que cumplen con esto, ¿sí? Cuidado que es mayor estricto. Esos detalles, fíjense cuando está el igual y cuando no. Después pide obtener la marginal, pero si tengo bien la tablita es fácil de hacerlo. Y ahora después del recreo hacemos todo lo que sea de condicional, ¿sí? Lo que vamos a hacer es leer el enunciado del 3 y vamos a ir planteándolo, y 8:30 hacemos un recreo para que ustedes también, si quieren, cada uno termine la tablita con paciencia. ¿Quién se anima a leer el 3?
¿Lo leo, profe? Dale. Dice, en una caja hay 4 bolillas blancas, 3 negras y 2 rojas. Se eligen aleatoriamente 2 bolillas. Denotemos con X el número de bolillas blancas seleccionadas e Y el número de bolillas negras seleccionadas. Encuentre la función de probabilidad conjunta para X e Y. Bien, vamos a ir a ese. Así que necesito que se acuerden esos datos para en una pizarra en blanco empezar desde cero. Vamos a empezar con color blanco, prolijo. Práctica 8. Recuerden que la práctica 8 tiene dos cosas. La práctica 8 tiene variable aleatoria bidimensional discreta, que es lo que estamos viendo ahora, y variable aleatoria bidimensional continua, que ya se dan una idea de lo que es, ¿no? Ahora tengo un vector aleatorio x, y, pero x e y son continuas. Y ahí uno puede jugar dos normales, una normal y una gamma y una beta, dos gamas. O sea, se dan una idea de que se va a complejizar un poquito más lo que sea bidimensional continua. Y si miran la práctica, tienen muchísimos más ejercicios de bidimensional continua que de bidimensional discreta, porque el tema lo amerita. Y así como todo lo que sea bidimensional discreta es doble sumatoria, todo lo que es bidimensional continua es integral doble. Y ustedes no vieron integral doble, vieron integral simple nada más. Entonces Ceci les está armando un video de explicación más o menos de ese tema porque lo necesitan en estadística 2, lo básico, 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 para que ustedes sepan cómo hacer un integral doble y les va a tomar ejercicios dentro de todos sencillos de ese tema, ¿sí? Pero el problema es que no lo vieron en la materia que lo debían ver, entonces ahora vamos a robarles un poquito del tiempo de estadística 1 para ver ese tema, pero porque lo necesitamos para el cálculo, ¿sí? Eso nada más. Entonces, en el ejercicio 3, variables aleatorias x e y. ¿Cómo definimos la variable x? Según el enunciado. Número de bolillas blancas seleccionadas. Perfecto. ¿Cuántas seleccionaban? Número de bolillas blancas. 2. Perfecto. Entre las dos extraídas. Y lo que vamos a hacer es pensar cómo estaba la urna. ¿Había 4 blancas? Sí. ¿Qué otros colores había? 3 negras. Bueno, no, si lo pinto negro no se va a ver, así que vamos a... 3 negras. Y había otro color más, ¿no? 2 rojas. 2 rojas. Perfecto. Entonces, yo tenía esta urnita. Si yo saco 2 bolillas, ¿cuántas bolillas blancas puedo sacar? O sea, ¿cuál es el rango de X? 0, 1 y 2. Perfecto. Más de eso no puedo sacar. Y la variable Y contaba qué color de bolillas, número de bolillas. Negras. Negras. También entre las dos extraídas. Las negras, que acá pinté de verde, obviamente, porque el pizarrón es negro. ¿Cuál sería el rango de I? También 0, 1 y 2. ¿Se dan cuenta que este ejercicio yo lo cambio y digo que tengo una sola bolilla negra y el rango me cambia, ¿no? Sería 0, 1 nada más. O sea, no es que siempre el rango de X es igual al rango de Y. Acá, por la cantidad de bolillas de cada color, justo coincidió que quedó así, ¿sí? Entonces, vamos a tener que armar una tablita con mucha paciencia que va a tener esa cantidad de filas y esa cantidad de columnas. Es indistinto si acá ponen la X o la Y, insisto, eso es lo que más les guste a ustedes. Yo voy a poner 0, 1 y 2, los valores de X acá arriba, 0, 1 y 2, los valores de Y acá. Pero eso lo van eligiendo ustedes. Entonces, se dan cuenta que con toda la paciencia del mundo hay que encontrar
los valores de 9 celdas. Lo bueno es que va a haber varios que van a valer 0, entonces, pero el resto hay que hacer todas las cuentitas. Y hay que ir pensando qué es el valor de cada celda, interpretándolo para el problema, ¿no? Bueno, ustedes lo van a resolver mucho más prolijo porque si están en una hoja cuadriculada, es más sencillo. Entonces, tenemos que encontrar cada valor. Vamos a empezar por este. Necesitamos encontrar en el A la P chiquitita de XY. O sea, la probabilidad de que la variable X tome el valor X y que la variable Y tome el valor Y. ¿Sí? Insisto otra vez con lo mismo. Esta X y esta Y son chiquititas, pues son números, y los otros son mayúsculas. Esta P es minúscula porque es la función de distribución de probabilidad, esta P mayúscula porque es la probabilidad. ¿Sí? Entonces, si queremos el P de 0, 0, probabilidad de que X valga 0 y que Y valga 0. 0 era la cantidad de bolillas blancas, ¿no? E Y la cantidad de bolillas negras. Yo en el experimento saqué 2 bolillas. Si no saqué negras y no saqué blancas, ¿qué saqué? Rojo. Exacto. 2 bolillas rojas. ¿Y cómo calculamos esto? Vamos a tener que usar todo número combinatorio. Lo primero que necesitamos saber es cuántas bolillas hay en total. 9. Exacto. En total, yo tenía un N grande de bolillas, que es 9 bolillas. Entonces, yo tenía que sacar 2. ¿De cuántas maneras en esta urna que tengo 9 bolillas, de cuántas maneras puedo sacar 2? 9 tomado 2. 9 tomados de a 2. ¿Sí? Esas son todas las posibles. Pero ahora quiero que esas 2 sean sí o sí rojas. Entonces las voy a tener que sacar del subconjunto de rojas. De las 2 rojas tengo que agarrar 2. 2 tomado Sobre de las 9 tengo que tomar 2. ¿Se entiende que hay que escribirlo todo con número combinatorio? 2. Sí. ¿Sí? Entonces, P de 0, 0 para este caso particular es de las 2 rojas selecciono 2. Sobre de las 9 que había en total agarro 2. Estas son todas las posibles y estas las favorables. Si me dejan, quiero escribir acá otra cosa. Total no va a cambiar. Quiero 2 rojas y ¿cuántas negras? 0. 0. Entonces, ¿cuántas bolillas negras había? Ya me olvidé. 3. 3. Entonces, de las 3 negras, quiero agarrar 0. Y además, quiero 0 blancas. ¿Y cuántas blancas había? 4, me parece. 4. Sí, Entonces, de las 4 blancas, quiero 0. Todo número tomado de a 0 da 1, así que no le estoy haciendo nada nuevo, ¿sí? O sea, de las negras quiero ninguna. Este 3 tomados de a 0 vale 1, así que lo puedo escribir. Y de las blancas, que eran 4, quiero ninguna. Pero sí de las rojas, quiero las 2. ¿Sí? Así que esto hay que hacer 2 tomados de a 2, ¿cuánto da? Todo número combinatorio tomado el mismo da 1, ¿no? Y 9 tomados de a 2, ¿se acuerdan que era con NSR? 9 NSR2, 36, ¿puede ser? Sí. Así que da un 36avos. Sí, sí, están diciendo en el chat, perfecto. Entonces, todo este laburo recién para llenar la primera celda, un 36avos. Entonces, ¿Sí? profe, esto digamos todo con combinatorio.
todo con combinatoria. El ejercicio 2 que tienen que hacer, el ejercicio 3 que tienen que hacer y el 1 de los adicionales. Lo que pasa es que tienen distinta cantidad de filas y distinta cantidad de columnas en cada tabla y muchísima paciencia, ¿no? Vamos a hacer uno más antes del recreo. Si queremos P de 1, 0, o sea, queremos que la X valga 1 y que la Y valga 0, queremos esta celda. Esta es la probabilidad de que X valga 1 y que Y valga 0. Acá queremos una blanca y ninguna negra, pero yo saqué 2. ¿De qué color saqué la otra entonces? Una blanca, ninguna negra y Entonces, roja. ¿cuántas rojas saqué? Una. Una roja, perfecto. Entonces, como sí o sí siempre saco 2 en el experimento, si entre estos dos nos suman 2, el resto era del otro color. ¿Cómo los calcularíamos con número combinatorio? ¿Quién se anima a decirme cuál sería la cuenta que hay que hacer? ¿El denominador cambia o siempre las posibles son 9 tomados de a 2? Siempre es el mismo. Exacto, abajo siempre va 9 tomados de a 2. Y arriba, en este caso, Y sería 4 tomados de a 1 bien. por 3 tomados de a 0. O sea, Sí, sí, sí. Por 3 más tomados de a 0. Rojas, ¿cuántas había? 2 tomados de a 1. Exacto. En el chat es re difícil de escribirlo muy bien, Viviana, porque no hay este paréntesis grandote, ¿no? Hay que decirlo todo con palabras. 2 tomadas de a 1. De las rojas, que eran 2, tomo 1, es un rojo, y el resto. De las negras, ninguna. Perfecto, entonces, ¿cuánto da toda esta cuenta? 3 tomados de a 0 da 1. 2 tomados de 1 da 2, 4 tomados de a 1 da 4. Y Yo solo Brian lo simplifica, muy bien. Insisto, yo no lo simplifico. 4 por 2, 8, 36 avos. Se puede simplificar. ¿Cuánto te dio, Brian? Ah, pues se puede simplificar por 4, está perfecto. No dije nada. 2 novenos, dice él en el chat y está perfecto. Acá puede ir o el 8/36 avos o el 2 novenos que dice él. Ahí me gusta dejarlos todos con 36 para encontrar la marginal, solamente eso, ¿sí? Bueno, y con toda la paciencia del mundo tienen que completar todos los valores de las celdas, ¿sí? Quiero charlar un detallecito. ¿Cuánto va a valer P de 2, 2? ¿Qué opinan? ¿Qué representa P de 2, 2? La función de distribución de probabilidad conjunta en 2, 2. ¿Y cuánto vale numéricamente? 0. 0. ¿Por qué? Porque sacar 2 negras y 2 blancas y saqué nada más que 2. Exacto, es imposible. Es imposible si yo no saqué 4 bolillas. ¿Sí? Así que esta vale 0. ¿Sí? ¿Y cuánto vale P de 1, 2 y P de 2, 1? 0 también. 0 también. ¿Sí? Esto nos simplifica un montón. Que haya estas 3 celdas que valgan 0. Por ahora son estas nada más las que valen 0, no se ilusionen. Las otras hay que hacerlas sí o sí. Pero está bueno ver cuáles son los casos imposibles. ¿Sí? Es imposible sacar 3 bolillas, más allá de que sea de color negro o blanca. El experimento es sacar 2, así que estas tienen probabilidad 0. ¿Se animan a terminar la tabla? En el recreo hacemos 15 minutos de recreo y después seguimos resolviendo los otros incisos de este y haciendo las probabilidad condicional y lo de independencia. Son y 35, hacemos 15 minutos de recreo, ¿les parece bien? Ok.